Bienvenidos a su canal de Inmunólogos en el Mundo. Tenemos la tercera parte de la comparación entre las 5 vacunas contra SARS-CoV-2 y vamos a compartir con ustedes esta experiencia que Inmunólogos en el Mundo comparte con ustedes, y los temas a tratar serían: ¿qué hacer en el caso de la lactancia y las vacunas? ¿Cuándo se debe posponer una vacunación? ¿Y cuáles son las reacciones secundarias que pueden presentarse debido a las vacunas? El tema es muy interesante porque muchas personas no quieren vacunarse debido a la razón de los posibles efectos secundarios que puedan tener, y entonces vamos a informarles adecuadamente de cuáles son los que se pueden presentar. También vamos a hablar de cuáles cosas no son atribuibles a la vacunación. Comenzamos. La pregunta es: ¿las mujeres que se encuentran lactando se pueden vacunar? La respuesta es que efectivamente esto es recomendado y está dado para las 5 vacunas. ¿Sí? Aquí vemos que tanto la de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Sinovac, todas recomiendan que las mujeres lactando se puedan vacunar, puesto que está aprobado que esto no representa ningún riesgo para el bebé, y hasta al contrario, la inmunidad que generen se puede transferir al recién nacido que se encuentra lactando. Como sabemos, tanto de células como anticuerpos se pueden transmitir a través de la leche materna, y el lactante puede adquirir esas defensas por medio de inmunidad pasiva, que le van a durar algunas semanas y meses esa protección, pero lo cual es de bastante ayuda. Y tenemos también otra muy buena noticia. Recientemente se acaba de aprobar la lactancia y la vacunación en mujeres embarazadas. Entonces sabíamos por recomendación inicial que esta no era posible, lo estaba recomendando porque no se había estudiado, pero recientemente ya se publicó un artículo en donde se analizaron a 200 mujeres embarazadas y se vio el efecto que tenían ellos la vacuna, no encontrándose ningún efecto secundario indeseable. Por lo tanto, la autorización ya está en progreso. En México se va a iniciar, ya se inició la vacunación de mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre del embarazo, y la única restricción es que sean mayores de edad. Muy bien, el segundo punto a tratar es en quiénes se debe posponer o reprogramar la vacunación. Esto es, en algunos casos, evidente que quienes presenten en ese momento fiebre mayor a 38 grados centígrados por estar cursando con una infección respiratoria o digestiva o de otro tipo, pues no es conveniente vacunarlos, puesto que la fiebre que se puede inducir en algunos casos podría aumentar el cuadro clínico que se está presentando. Entonces, debido a esto es que no se recomienda a quienes presenten trastornos de tipo hemorrágico, sobre todo que tengan problemas de coagulación. No debe de ser valorado por su médico. También a quienes hayan recibido la vacuna de la influenza y tengan menos de 30 días de haberlo hecho. Esto sobre todo para que no confundir reacciones de la vacuna de la influenza con las del SARS-CoV-2. Entonces, y también un cuadro de COVID reciente. La razón de esto es que si alguien está cursando con COVID, está generando una respuesta inmune mediada por anticuerpos y por células. En el momento que se administra la vacuna, los anticuerpos y células que ya generó, en lugar de combatir al virus, pueden distraerse y reaccionar con los componentes de la vacuna, disminuyendo
con esto la posibilidad del sujeto a defenderse. Entonces, por eso es que el tiempo que se estima después de haberse recuperado de una infección puede ser entre 2 y 3 meses lo recomendable. En el caso de la inmunosupresión no se considera un impedimento absoluto. Si una persona, por ejemplo, con VIH se encuentra controlada y su médico la autoriza, la vacunación puede proceder sin problema. Entonces, solamente no está indicada para aquellos que no tengan controlada su inmunosupresión. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las posibles reacciones que pueden presentarse con la vacunación? Entonces vamos a hacer un análisis de las mismas y debemos definir inicialmente qué es un ESAVI. Entonces, esto es un acrónimo que significa eventos supuestamente atribuibles en vez de vacunación y de inmunización. Entonces, la definición de un ESAVI es cualquier evento clínico que se produce luego de la administración de una vacuna y que es supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Ahorita vamos a ver por qué supuestamente. Dentro de los 3 tipos de ESAVI que existen, uno de ellos está relacionado directamente con la vacunación. La vacuna sí puede ser la causante de reacciones. Hay otros casos en que no queda muy claro si es la vacuna o son terceros factores. Pero hay cosas que pueden ser coincidentes con la misma. Por ejemplo, se ha sabido de personas que se desmayan durante la vacunación. Entonces, esto no se tiene reportado de que sea una causa provocado por la vacunación, sino más bien puede ser que a la persona se le bajó la presión, posiblemente porque no había desayunado, posiblemente se sintió estresada o simplemente se sintió impresionada por la vacunación. Entonces hay gente que cuando le sacan sangre se desmaya. Entonces lo mismo puede pasar con la vacunación. Entonces esas personas que son fácilmente impresionables pueden afectarlas y provocar un desmayo y no ser necesariamente causada por la vacunación, sino por una reacción del propio individuo ante la inyección, ¿no? Lo cual puede ser porque les despierta temor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para reportar un ESAVI? Entonces, bueno, en todos los centros de vacunación se toman los datos del paciente. En el momento que se reporta una respuesta, entonces sabemos que son 30 minutos en los cuales se hace la observación del paciente. Uno permanece sentado en los centros y el que llegue a presentar una reacción en los primeros 30 minutos, generalmente aquí lo que se detecta son las reacciones alérgicas. Los pocos casos donde se han presentado coágulos, estos no se presentan en los 30 minutos, estos se presentan días o semanas después de la vacunación. Entonces, lo que se debe tener más cuidado es con una reacción alérgica, que es la que se presentaría en los primeros 30 minutos. Entonces, a quien la haya presentado se le piden sus datos del paciente, se piden los datos del notificador, o sea, la persona que realizó la vacunación, los datos de la vacuna, nombre, laboratorio, lote, dosis, día de administración, fecha de inicio, ¿sí? Y el motivo de la prescripción de la vacuna, datos de la reacción adversa, cuáles son los síntomas que se presentaron, las fechas de inicio y el final de la misma, de la reacción, y cuál fue el desenlace. Hay ocasiones en las que las reacciones se curan espontáneamente y hay otras que sí necesitan medicación. En el caso de que sí existen medicamentos, entonces se debe indicar cuáles fueron prescritos y otras observaciones que también se pueden realizar que son importantes. Cosas importantes de la historia clínica, por ejemplo, si el paciente tiene alergia a otros medicamentos o a otras sustancias, entonces es importante que quede anotado que el paciente ya había presentado previamente estas reacciones y por lo tanto tiene fondo alérgico, y si recibió un tratamiento para tratar esa reacción adversa a la vacunación. Ahora vamos a ver cuáles son las reacciones adversas que con más frecuencia se presentan para las 5 vacunas.
Lo que tienen en común todas, según podemos apreciar, es dolor en el sitio de inyección, pero este es un dolor leve, ¿sí? No es un dolor incapacitante. Pfizer y AstraZeneca hablan de fatiga. Sputnik habla de enrojecimiento en la zona. CanSino habla de induración, si sale como una bolita, y inflamación, junto con comezón en el sitio de la aplicación. Y lo mismo que también la de Sinovac, dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, abultamiento, induración y dolores musculares. Otra cosa que también es muy poco frecuente en CanSino es que frecuencia en el sangrado en el sitio de inyección. ¿Sí? Esto se presenta en muy baja cantidad. Lo que sí también es de remarcar es que está reportado que estos eventos ocurren solamente en las primeras 48 horas. En 2 días, esos efectos desaparecen. La recomendación es que no se tome nada, solamente en el caso de que el dolor sea incapacitante, pues tomar paracetamol para dolor de cabeza o la fiebre, pero de preferencia, pues si no se puede tomar nada, no interferir con el proceso. Esto no es algo necesariamente malo, lo que está indicando es que nuestro sistema inmune se está poniendo a trabajar, y entonces debido a eso es que se presenta, el organismo se prepara. El organismo no sabe si esto es un ensayo fallido, es un ensayo simulado o es el verdadero desafío. Entonces nuestro organismo responde de manera como si fuera algo peligroso, y por eso es que se presentan estas reacciones. En el caso de CanSino, estas son las reacciones locales, ¿sí? Pero también especifica CanSino cuáles pueden ser las reacciones sistémicas. En el caso de las otras 4 vacunas, mezclan los dos. CanSino es un poco más descriptivo, ¿sí? En cuanto a sus reacciones sistémicas, habla de fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, vómito, diarrea, artralgias, tos, dificultades para deglutir, vómito, disminución del apetito, mareo, cambios en las mucosas y comezón, y con menor frecuencia, hipoestesias, desórdenes funcionales gastrointestinales, inflamación de articulaciones, somnolencia y síncope. Pero estas ya son muy, muy raras. En todos los casos, la reacción adversa que se podría presentar con más frecuencia es una reacción alérgica a algunos componentes de la vacuna, no propiamente a la vacuna en sí, sino a algunos excipientes, que como ya hemos hablado, en el caso de Pfizer-BioNTech sí cuenta con un excipiente que es el polietilenglicol, el cual está reportado que en algunas personas les ha dado una reacción alérgica. Entonces, ya hicimos el análisis en los 2 capítulos anteriores acerca de los excipientes de cada una de las vacunas, y de estas 4, de Astra, Sputnik, CanSino y Sinovac, no parecen haber proteínas o péptidos de alto peso molecular que potencialmente pudieran ser alergénicos. Generalmente su contenido son sales o carbohidratos de bajo peso molecular, los cuales no se tiene reportado que puedan desencadenar reacciones alérgicas. ¿Sí? Entonces, la única sustancia de alto peso molecular, que es el polietilenglicol, entonces contiene nada más Pfizer-BioNTech. Y bueno, estas son las referencias que encontré de dónde fueron descritas, los estudios originales donde fueron descritas, para que se puedan encontrar mayores referencias acerca de estas 5 vacunas, qué fue lo que se presentaron. Generalmente están en revistas de alto impacto y de mucho prestigio, como es Lancet, que es donde fueron publicados varios de ellas, y también información de las páginas en donde se pueden consultar para mayores referencias. Les agradezco su atención y
les quiero agradecer su participación. Y mándenme por favor los comentarios que tengan al respecto. Hasta luego y que tengan una excelente jornada.